encanta el lema del retiro. A ver, voy a hacer la pregunta para ver quién no se lo sabe. ¿Cómo es? O más o menos. ¿Cómo se llama? El reino en acción. Súper bien. Además va muy por la vía, por cómo soy yo. Soy una persona que me gusta mucho la practicidad. Soy hija de pastor, me nací prácticamente en la iglesia. Mi madre me dio a luz en el hospital, pero porque no era domingo por la mañana, que si no hubiera parido en la iglesia, porque creo que no recuerdo algún domingo si no es por estar enferma. Y entonces llevo toda la vida escuchando predicaciones a mi padre, a mi madre, pastores, pastoras, invitadas, tal, no sé qué. Y somos muy abstractos, ¿no? Porque el mundo espiritual, las cosas espirituales no son tangibles muchas veces. Entonces me cuesta mucho ese traslado de, ¡buah, qué palabra, qué bendición, qué unción, qué tal! Pero ahora me voy a mi casa y cómo lo hago práctico, cómo lo pongo en marcha, o muchas veces cuesta, porque son conceptos espirituales, entonces es complicado. Entonces yo siempre tiendo a ser muy práctica, porque es que yo lo necesitaba, porque si no me costaba mucho entrar. Así que reino en acción viene a ser llevar el reino, lo que es la vida de Dios, el ser iglesia, en acción, con acciones, en práctica. Entonces, bueno, voy a leeros el versículo la historia en la que me quiero basar un poquito, en el que quiero basar y desarrollar un poco la enseñanza. Y bueno, y le pido al Señor que me ayude y que sea Él, por supuestísimo, usando en este momento. Es en Hechos 9:36 al 42. Está Pedro realizando uno de los viajes misioneros, purulando por ahí, usándolo el Señor a tope, llevando la palabra, haciendo milagros, y se pasa por un pueblo que se llama Lida, una ciudad. Y dice la Biblia, yo la tengo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 36 dice: había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. A lo mejor la conocéis más por la historia de Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días ella se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle a Pedro: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. Y contra todo pronóstico, el versículo donde me quiero centrar es lo que sigue ahora mismo, que dice: el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Luego viene, lo voy a leer por no quedarnos así, que es la parte guay, que es que Pedro les pidió a todos que salían del cuarto, se arrodilló, lloró y volviéndose hacia el cuerpo dijo la famosa frase de Tabita: levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano, la ayudó a levantarse, después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó ya viva. Y las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Bueno, yo tengo 42 años, que me preguntas, y no sé muy bien cómo llegué hasta aquí, porque a mí me preguntas y yo terminé el instituto ahora unos 5 años atrás o así. No sé en qué momento han pasado tantos años por el camino, no tengo esa concepción, pero hay un momento en que te empiezas a dar cuenta que te estás haciendo mayor. Y bueno, estoy viendo, es que no puedo decir nada, estoy viendo a David, a Pablo, es que me estoy acordando que, ya ves, fue ayer, no hace nada, cuando acompañaban a Diego a Valencia, hablo del año 2005, que se venía a Valencia, yo soy de Valencia, a visitar la zona, que era cuando empezaba a rondarme, y iba acompañado Diego de los 3 mosqueteros, Rubén, Pablo, David. Y siempre me acuerdo, los estoy viendo a la salida de la iglesia, de una reunión, que me dice una amiga: tía, no te gires, pero hay un chico que no para de mirarte. Y yo: ¿qué dices, tía? Entonces me giro y me veo al Diego con su mirada argentina, acompañado de los 3 mosqueteros, de Pablo, de tal, no sé qué, ahí mirándome, y yo muy...
Y yo, qué fuerte, tía, muy fuerte. Así las dos. Pues, para mí esto fue ayer, no sé en qué momento ha pasado tanto tiempo, pero no, nos hacemos mayores, ¿eh? Nos hacemos mayores. Y una de las cosas en las que te das cuenta que te haces mayor, entre que ya las bodas no te hacen tanta ilusión ir, porque yo me acuerdo adolescente, una boda, ¡buah! Me voy a vestir de largo, nos vamos a arreglar, lo vives, vas teniendo una boda cada tanto, pero que llega un momento que te haces más mayor, mucha gente a tu alrededor empieza a casarse, las bodas te hacen ilusión, pero ya a otro nivel, ¿no? Distinto, más. Y lo otro es los entierros. Cuando eres joven, a lo mejor tienes la mala suerte de tener que ir a algún entierro de un familiar o algunos siendo niños incluso. Pero no suele ser lo común. Lo común es cuando más mayor te haces, más habitualmente vas a entierros, ¿no? Y yo he estado en varios, además los que estamos en la alabanza y en la iglesia tendemos a estar y actuar, o sea, y tener que hacer algo en los entierros, ¿no? O cantar una canción, o dar unas palabras, hacerlo solemne y bonito. He de decir que las iglesias evangélicas somos de las instituciones que más solemnes y bonitos, porque bonito no sé si es una palabra que puede caer, pero con más de honor y tal, se hacen las liturgias de los entierros. La gente que no es creyente es un momento muy especial para mostrar al Señor. Porque una canción, el hablar, el honrar una vida y tal, bueno, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero he estado en muchos entierros y es cuando digo, vale, entiendo que la dinámica, hasta que llegue el mío, pues será así, ¿no? Y ves, es impresionante la diferencia de unos y de otros. Hay entierros multitudinarios con gente compungida o con gente, pero que notas esa afinidad, que están sintiendo esa despedida hacia la persona, que están pensando en ella. Llegué a estar en un entierro que fue para mí muy, muy impactante. Era el abuelo de mis primos, el padre de mi tío Vicente. Quisimos acompañar a mis primos, yo ni conocía a este señor. En la sala estaban, tenía varios hijos vivos, o sea, todos vivos me refiero, eran como 4 hijos, las parejas, los nietos, que muchos eran de mi edad, nada, no llegarían a 20 personas en total, ni uno emitió una lágrima, ni uno quiso hablar, fue todo muy, muy frío, rápido, tal, además la comunicación no verbal, ¿no? La prisa, y me dio, digo, ¿se va esta persona muy mayor? Tiene aquí presente a su familia y como he estado en tanto es que puedes comparar. Además soy educadora social, estudio mucho el comportamiento de las personas en conjunto y me fijo siempre en estas cosas, ¿vale? Entonces, de aquí viene un poco que quiero hablar, ¿no? Cuando una vida se va, muchas veces, en esos momentos de despedida, aquí hemos leído en Dorcas que la casa estaba llena de gente que lloraba y estaba con las cosas que Dorca había hecho por ellas. Entonces, entiendo que la vida de Dorcas fue una vida de fe en acción. En Santiago 2, 14, 18, del 14 al 18, perdón, dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Esto creo que pasa más a menudo, ¿no? Y uno de ustedes dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate, aliméntate bien, pero no le das ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Que le digas, aliméntate, abrígate, que hace frío, y ves que no tiene. Es como un ejemplo, ¿no? Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La fe que viene a ser, bíblicamente podemos decir, ¿no? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, o algo así, o lo he mezclado, no lo he dicho bien, ¿no? La convicción, bueno, para mí va muy relacionado con la palabra convicción. Cuando tú tienes fe, cuando crees, cuando estás convencido de algo, funcionas en consecuencia, me refiero.
como yo sé que si aprieto en mi coche ahora mismo, que es nuevo, anteriormente había que darle varias veces para encenderlo y tener fe de que se iba a encender, y ahora ya sé que apretando el botón, se nos rompió el año pasado, nos ha tocado comprarnos un coche ligeramente nuevo y estamos disfrutando como le das a un botón de estar y le doy porque sé que se va a encender, si no, no estoy como tonta dándole a un botón que no sirve, entendemos, ¿no? Cuando tú crees, actúas en consecuencia de lo que crees. Es un ejemplo, ¿no? Tú sabes que no hay luz, le das al interruptor y se va a encender la luz. Tú sabes que, me refiero, vivimos en base a la convicción de cosas. Sabemos que no me voy a tirar de cabeza porque hay una ley de gravedad que aunque no la veo me estampo. O sea, hay cosas en las que... Y cuando hay una fe, una convicción, y hablamos ya en Dios, cuando yo creo en Dios, pero además creo a Dios, en consecuencia, tengo que actuar. O sea, no puede ser separado. Si no, puede ser que haya algo que creemos que es fe, pero no es una convicción, porque si yo creo y tengo esa convicción y el Señor me dice, como leí ayer Diego, que no juzguéis, mi convicción me va a hacer que no juzgue, y si estoy juzgando, algo me va a hacer que deje de hacerlo. O que ames a tu enemigo, al que es complicado de amar. Cuando tú tienes una convicción, en consecuencia hay una acción. Algo, además, que se sale un poco, en este caso, la fe de Dios es algo que nos trastorna, que no tiene nada que ver a la oscuridad de este mundo, y por lo tanto las acciones son como muy de controversia. Amar a un enemigo. O cuando tienes fe en Dios, cuando hay una fe, una convicción a Dios, perdonas, aunque no apetezca, das sin ningún tipo de interés, ofrendas sin cuestionar. ¿Qué harán con este dinero? Me gustaría a mí saber, tal. Dios te dice, da, ofrenda. No sé, funcionamos distinto. Si está esa convicción, hermanos, tiene que haber obras. Y un poco es lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿no? En estos versículos. Si no hay obras, si la fe, tal vez esa fe no es tanto fe. Tal vez no es una convicción, tal vez sea solo una religión, una manera de funcionar, una costumbre. No, yo creo en Dios. Yo es que antes de acostarme, pues antes era católico, rezaba 3 Padres Nuestros, pues ahora lo que hago es que oro, o doy gracias a Dios por los alimentos, o tal vez sea una costumbre, una religión. O incluso puede ser hasta una conveniencia. No es que yo me siento bien en la iglesia, o es que toda mi familia en la iglesia, yo voy, yo creo en Dios, pero la Biblia está llena de enseñanzas de Jesús, de personas, que la fe se tiene que demostrar con las acciones. Todo lo que podamos decir, hablar, si no lo acompañan acciones, al final, y de esto luego voy a comentar un poco por encima. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando de educadora social en mi ayuntamiento, en Ribaroja de Turia, en el área de servicios sociales, más en específico en el equipo de familias. Estoy con menores. Familias con una situación de riesgo, de desprotección, alguna problemática, según el nivel de gravedad del riesgo, pues actuamos de una manera o de otra. En ocasiones nos ha tocado proponer la retirada de la tutela, que siempre lo realiza Consellería, y eso siempre va a ser la última de las acciones. Lo digo porque se dice muy rápidamente lo de ¿qué servicios sociales te quitan a los niños? No, para quitar un niño que no lo quitas, lo estás protegiendo, tienes que demostrar muchísimo que su vida en ese hogar está siendo muy dañada. Te hablo de abusos sexuales, te hablo de maltrato físico heavy, porque a veces hay maltrato físico, pero trabajas con la mamá para que lo cambie hasta que... Te hablo de cosas que dices, lo tengo que sacar de ahí, no puede estar ahí. Esto hago un poco porque socialmente hay mucho desconocimiento de cómo se funciona. Del mismo modo que dice, uy, esa sí que no sé cómo servicios sociales no la quita a los niños. Bueno, es que la función principal, y ahí entro yo como educadora social, es ponerme al lado de esa mamá, de ese papá, y ayudarle a cambiar lo que está haciendo mal. Si tienes un problema de adicción, te acompaño a la UCA, que es la Unidad de Conductas Adictivas, te acompaño tal. Claro, yo vengo de súper ultra cristiana desde pequeña, tuve un encuentro con el Señor en la adolescencia, me entregué al Señor, vengo de que me caso con un argentino, que también ama al Señor, y que nos ponemos a servir a Dios principalmente con el evangelismo. Me conocéis, habéis estado algunos en conciertos, hemos usado la música única y exclusivamente para evangelizar, no tanto para alabar a Dios, que lo hago 24 horas al día, pero cuando hemos grabado discos o hemos hecho conciertos,
lo hemos hecho siempre con la finalidad de hablar de Dios en un idioma que la gente entienda y un mensaje que no esté a la voz Señor, sino estoy hablándote de Dios, de mi historia. Entonces, vengo de inflarme a hablar de Dios a saco, donde para mí la solución está en el Señor, porque por más que uno... Y entro, porque Dios es más bueno que el pan, me permitió, sin tener casi posibilidades, aprobar el examen de la oposición, que solo nos presentáramos 2, que solo aprobáramos, perdón, se presentaron 4, solo aprobábamos 2 para 2 plazas. Como hubiéramos aprobado 3, yo solo tenía la carrera, me hubiera ganado por méritos el que viniera detrás. Y entro a trabajar en un sitio que es como una especie de iglesia, que viene gente con muchas situaciones complicadas y tengo vetado hablar de Dios, porque soy una funcionaria pública, no puedo hacer proselitismo de mi fe y estoy de acuerdo, no es el lugar para que yo me ponga a predicar nada, pero claro, digo, Señor, claro, me sabía tan mal, como ayuda a una persona con drogas, pues si yo sé que no va a salir sin ti, o sea, lo tiene muy complicado. Entonces, fue una movida para mí muy grande porque, claro, yo no sabía, entré como en un conflicto de lealtades. Si cuando mi jefa no mirara tenía que hablar de Dios y saltarme toda la ley, me pueden echar del trabajo, o fue un momento en el que, buscando al Señor y tal, me habló, me dijo, es que tienes que aprender a llevar a Jesús sin palabras, que se puede hacer perfectamente. Y yo, entonces aprendí. Y ha sido una pasada, porque ves resultados después. O sea, al final es que es la fe en acción. O sea, es que no es el hablar. Es que yo puedo decir, pero es que al final lo que importa es lo que hago. Entonces, ¿qué hacía? Pues abrazaba a la gente, por ejemplo. El padre alcohólico, ¿qué tal? No sé qué. Venga, se te ponía a llorar, no te preocupes. Venga, vamos, no sé qué. Amaba a la gente. He aprendido a amar a las personas estando ahí. He tenido varias compañeras, algunas de prácticas, y me acuerdo una que me decía, Lidia, por favor, no puedes ver a todo el mundo bonito. Porque yo decía, qué lástima. Es que, claro, tú ves a un padre un poco sinvergüenza, a una madre que dice, Dios mío, estás traumando a tu hijo, que de verdad, esa es mi función, ¿vale? Salvar. Pero luego tú, los que hemos conocido al Señor, tú no ves a la gente así. Tú ves a esa persona y ves qué infancia habrá tenido, qué mochila lleva detrás, qué carencias habrá tenido ese niño cuando era niño. Me acuerdo una vez diciéndoselo, no sé si era mi jefe o a quién le decía, es que yo veo a este, que era uno que nos venía a liárnosla, pobrecito, súper colocada, que me deis de comer, gritándonos que os muráis todas, no sé qué. Y yo estaba ahí y le decía, digo, es que este chico en algún momento fue un bebé que alguien cogió, que la mamá le enseñó a caminar, que había unos proyectos hacia él. Jamás esta mujer se pensaría que su hijo acabaría así, muy, muy hecho polvo. Un ejemplo, ¿no? Lo mismo con alguien que esté practicando alguna movida de maldad, ¿no? Alguien que maltratador. Es que en algún momento ha sido un niño o una niña. O, claro, esa manera de ver, la gente percibe que tú no les estás juzgando. Es verlo como los ve Jesús. Entonces, no les hablas desde... O sea, cuando tú lo estás viviendo y les estás amando, por más que les estés riñendo, la manera en cómo lo puedas estar haciendo, estás transmitiendo un respeto, una dignidad, una especie de comprensión. No los estás juzgando. Hemos tenido familias con las que he trabajado mucho y al final ha habido que retirar al menor de la casa, siempre es temporalmente y siempre tienen la oportunidad de regresar si cambian. Y en vez de odiarnos, en vez de odiarme a mí y mi compañera, siguen llamándonos porque ellos entendieron que estaban... Tengo una aquí, muchas gracias, muchas gracias. Entendieron que siempre se lo estábamos diciendo para bien, pero no es por las palabras, es las acciones. Cuando tú dignificas, respetas, es simplemente tratar... Al final, recuerdo una vez en una entrevista que me preguntaron, digo, al final es tratar como quieres que te traten. Si esa persona que tengo aquí ahora mismo fuera mi hermana, fuera mi hijo, fuera y está en otros servicios sociales, ¿cómo me gustaría que el profesional, el funcionario o funcionaria de turno le tratara? ¿Cómo me gustaría? Pues así es como lo voy a tratar yo, porque yo no en ningún caso soy... Entonces aprendí la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver, si tú quieres recibir cariño, tú das cariño. Claro, estás intentando, o sea, al final son las leyes del Señor. Tú siembra cosas buenas a los adolescentes. Es que mi padre me dice que voy a acabar en una rotonda, no sé qué, que pasa así. Es a un adolescente todo rebelde, súper conflictivo, asqueado de la vida, con
un montón de confusión de identidad sexual, con que no sabe lo que hacer, regalándose con unos, con otros. Y luego cuando consigues llegar y que se abra un poquito contigo, te dices, es que mira este audio, grabé a mi padre enfadado. Vas a acabar en una rotonda porque eres una, mira cómo te vistes, al final, nada, pues vete, por lo menos que te paguen y traes algo, unas verbalizaciones, unas tal. Entonces, claro, y a mí me dice, pues bastante bien estás, para lo que estás, ¿no? Luego ves al papá o a la mamá que trabajan en Mercadona o que es profesor o que, ¿sabes?, que nada que ver. Pues, bueno, pues la fe en acción. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué palabras salen de tu boca hacia tu hijo? Esto lo estamos... le dices cosas buenas, yo ya sé lo que le dice, vamos a empezar a cambiar. Si necesitas ayuda porque no tienes autocontrol, puedes pedir, bueno, poner los principios en marcha. Un poco os quería, porque lo experimenté así, y a día de hoy, bueno, deciros que he podido dar varias Biblias, como soy del pueblo me los he encontrado luego por ahí, algunos han venido alguna vez a la iglesia, me refiero porque ya fuera del contexto de trabajo ya puedes hablar de Dios. Yo siempre, cuando encuentro ocasión, les digo que soy cristiana evangélica, que digo yo es que mi fe tal, pues para que si ven algo distinto lo intenten relacionar, no lo sé, ¿no? Y luego al final Dios sabe por qué te pone ahí, sabe por qué pone a la gente, sabe luego si tiene que enrevesar y te la encuentras en un supermercado. Me refiero que no pasa nada, porque de hecho las palabras muchas veces se olvidan. Escuché una frase que me gustó un montón, que lo decía una escritora estadounidense que además fue de un movimiento pues como el Martin Luther King y Malcolm X por los derechos humanos y tal, que es Maya Angelou, y decía, la gente olvidará lo que dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Fíjate, vamos todos los años a FADE, al Congreso de Pastores y tal, y cuando me encuentro, por ejemplo, con Víctor y con Inma, ¡ay!, te entra alegría. O sea, esta gente que de repente tu cuerpo y todo reacciona solo. No piensas, oh, Víctor, Inma, qué majos son, voy a sonreír. No, automáticamente tu cuerpo reacciona ya con alegría. Sientes, así como a lo mejor con otros te genera tensión o nerviosismo o tal. Pero yo no recuerdo si es que Inma o Víctor me han dicho algo en específico, sus palabras literal, no las recuerdo. Lo que sí sé es que ellos a mí me han hecho sentir bien desde el primer momento. Nos han respaldado siempre, nos han tratado con mogollón de cariño, un montón de dignidad y en consecuencia recuerdo que yo sé que estoy con ellos y lo que a mí me transmiten me bendice, me da paz. Entonces, los evangélicos, en ocasiones, hermanos, hermanas, los evangélicos protestantes, muchas veces de asambleas de Dios, por hilar, pecamos de ser muy buenos explicando cómo hay que hacer, cómo hay que creer, qué dice la palabra de Dios. ¿Sabes? En eso creo que casi todos aprendemos muy rápidamente la forma de hablar, nuestro idioma evangélico de Reina Valera 60, nuestras costumbres, porque ser humano tendemos a ser religiosos por naturaleza, entonces tenemos esa facilidad. No es malo, lo que es malo es quedarnos con eso, que es malo es olvidarnos de todo lo otro. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas veces esta forma de funcionar como creyentes creemos que con esto, con lo que decimos es suficiente? Y no nos estamos parando a pensar que esa persona cuando se vaya, ¿cómo le he hecho sentir? ¿Qué percepción? He compartido mi fe con acciones, estoy dando palabras. San Francisco de Asís, a pesar de ser un santo católico, decía, predica todo tiempo y si es necesario, usa las palabras. ¿Qué dices? Ostras, si dices predica ya es, hermanos, hablamos de la Biblia, predica todo tiempo con tu vida. Si es necesario, usa las palabras. Algunas cosas que, podríamos hablar de muchas, que pueden impedir poner en obra nuestra fe, voy a señalar, he cogido 3 por señalar, que son las que Dios un poco ha estado trabajando conmigo. Una es la rigidez de mente. En la vida vamos cumpliendo roles, pues cuando somos más pequeños, somos niños, siempre tenemos el rol de que estamos como en modo aprendizaje. La mente nuestra no es una mente cerrada, orgullosa, ni muchísimo menos. Esto lo compartí hace poco también en nuestra iglesia en Ribarroja. Damos por sentado que estamos
en modo aprendizaje, vamos creciendo, adolescente, cuando estamos estudiando, tenemos muy aceptado que estamos aprendiendo, porque soy estudiante, incluso si lo alargamos un poquito al tema de la universidad, aunque ya salimos con otro tipo de pensamiento, ¿no? Pero tenemos el rol de estudiante y más facilidad para aceptar de que tengo que aprender, de que no es nada malo aprender. Pero luego llega otra etapa que nos pasa mucho a los que estamos en la edad de crianza, de tal, o bueno, la mediana edad y tal, es cuando ya eres un adulto, cuando ya tiendes a ser más independiente, en el que tú haces tus cosas, tú sabes, y nuestra mente ya no es una mente abierta de que reconozco que estoy en modo aprendizaje, como un estudiante, sino ahora tengo que sobrevivir, tengo que ser suficiente, autosuficiente, tirar para adelante, tengo que ser responsable, y es así, no podemos ir de irresponsables por la vida. Tenemos que ser responsables, tenemos que sacar nuestra vida, los que tenemos familia, la familia adelante. Las madres, yo no sé, pero es eso de parir y te viene una sabiduría o un algo que de repente ya sabes todo hacia tus hijos, no sé, tienes una seguridad para poder guiar, pero claro, esto es muy guay, pero a la par, el Señor Jesús, la Biblia, no, Dios no para decirnos, ojito, porque esto trae rigidez de mente. La rigidez de mente es que no soy flexible. Soy inflexible en mi manera de pensar. Bueno, tú, Lidia, me lo estás diciendo, pero vamos a ver. ¿Qué me vas a contar a mí? Si tú solo tienes 42 años, ¿qué me vas a decir a mí? ¿No? Entonces, eso trae rigidez. Y el Señor no para decirnos ser como niños, ser humildes. Ser humildes no es... ser humildes es no ir con altivez, no ir de que lo sabemos todo, reconocer que seguimos en un proceso y es así, ¿no? Es otro rol. Luego ya llegamos a la etapa a lo mejor más de la vejez, que retrocedemos un poco, antes estábamos hablando y volvemos a ser, ¿no? Yo creo que también un poquito más comoditos también, ¿no? Que nos cuiden un poquito más. Pero bueno, yo llevo muy mal ese momento en el que me he querido descargar no sé qué app, no sé cuánto, y llega Rubén y me dice, a ver, mamá, y yo, aún no ha llegado ese momento. Soy yo la que sabe, me niego a aceptar ese momento, ¿no? De que ya saben más los hijos que los padres, eso. Pero bueno, venía a decirlo, ¿no? Porque algo que nos impide muchas veces poner la fe en acción es tener una mente cerrada y rígida. Porque caemos, hermanos, en el orgullo, pero además a saco, en la prepotencia, en la autosuficiencia. Y como no seamos capaces de venir delante de Dios con una mente, corazón, cuando digo mente, corazón, alma, entendemos, ¿no? Abiertos a decir, vale, Señor, que tengo que cambiar, sé que hay un montón de cosas que no las estoy haciendo bien, como no es así. Y cuando tú hablas con alguien, se nota. Porque muchas veces los cristianos, cuando hablamos con alguien que no conoce al Señor, parece que hablamos desde aquí, porque yo ya sé, y tú, pobrecito, todavía no sabes, ¿sabes? Es que ya lo entenderás cuando conozcas al Señor. Cuando te conviertas, si supiéramos el daño que hace esas palabras, porque generamos una desigualdad, que somos igualitos, ¿eh? Que tú tienes la bendición de haber conocido al Señor, pero que nadie, no somos ni más importantes ni nada. O sea, ni Jesús era así, me refiero. Pero sin darnos cuenta somos muy así. No escuchamos y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y a lo mejor la persona solo necesita hablar y una persona al lado escuchándole sin juzgar en nada. No hace falta que le des la respuesta ahora mismo a todos sus problemas con un versículo bíblico. A lo mejor lo que necesita es acción, no tanta verbalización, sino pues alguien que está al lado y mira, le he contado algo y no me juzga, no me está mirando mal, está a mi lado. La Iglesia tenemos muchas veces que resetearnos un poquito, pero hablo porque me ha pasado a mí, y más siendo madre, ¿no? Este rol de... y venir mi padre a decirme algo y yo, ¿sabes? Sin darnos cuenta, y tienes que decir, vale, no. Y además esto, si os digo cómo surgió, fue que viajamos como iglesia a Uganda este verano, que estamos apoyando un ministerio allí, y tenía que decidir, todo nuestro equipaje va en la maleta de mano. Las maletas grandes va llena de ayuda humanitaria. Entonces, mi equipaje para 15 días en Uganda, en una maleta así, era, Dios mío, no sé, ¿cómo lo hago? Y tenía dos maletas, una dura, rígida, que sabía yo que si se caía la tiraban dando vueltas por África o tal, me iba a sobrevivir lo de dentro, y otra, la típica más blandita y tal, pero claro, me daba un poco más de inseguridad. Me tiré un ratito en decidir cuál poner, claro. ¿Qué tenía lo bueno de la dura? Pues la protección, pero entraba lo que entraba. Yo intenté meterle
más cosas para ver de no sé qué y ya no cedía en absolutamente nada. Tú metías eso, te sentía protegido eso, pero más ya no iba a entrar. Y tenía que cerrar. Pero la otra no parecía que no protegía tanto, pero tú le puedes ir metiendo, que se chafa, pero se mueve, no sé cuándo, no sé qué, y ahí cabía más. Dilema del siglo. Y ahí fue que me habla el Señor, pero teníamos que compartir allí devocionales y cada día uno y digo, pues mira, voy a compartir esto, porque es que es esto, o sea, te sientes seguro, nos sentimos seguros en nuestra rigidez, en lo que hemos aprendido de cómo se funciona, que no lo hacemos porque somos malos, que también, pero no es por maldad, es porque hemos aprendido a funcionar así, a protegernos así y somos rígidos, o sea, pensamos de una manera, pero claro, eso impide a que si Dios nos quiere enseñar algo más, a que si hay más que nos estamos perdiendo, pues no nos permite. Entonces, la Biblia ensancha las estacas de tu tienda, que tengo para darte mucho más, haz el favor, no seáis orgullosos. Y a veces podemos tener una fe maravillosa, vivir de verdad, pero a la hora de trasladarlo por nuestra sensación de que ya sabemos, de que soy yo el que enseño, tal, podemos que nuestras acciones no transmitan esa fe porque pues ya sabemos todo y tú no sabes y yo sé y generamos a lo mejor más rechazo que cercanía al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Puede ser? La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso y nos invita continuamente a abrir nuestra mente, a ser como niños. Otra cosa puede ser la religiosidad, la costumbre. A mí la religiosidad es igual a costumbre, formas de funcionar, ¿vale? Que lo hago por inercia, sí, relacionado con fe, ¿vale? Con Dios. A mí, cuando algo que me ayuda a saber un poco el tema de la religiosidad es la comunicación no verbal. Comunicamos todo el tiempo con nuestras acciones, o sea, todo el tiempo. Entonces, una persona que está alabando al Señor y tal, pero luego está amargado, tal, pues no sé. O sea, el parecer ser y luego las acciones, lo que te transmite es otra cosa. Recuerdo hacer un curso de gestión emocional y nos decían, cuando tú estés hablando, a profesionales de intervención decía, cuando tú estás hablando con alguien que te está diciendo algo bueno, pero de repente dices, jolín, es que no quiero, yo lo pasaba mal porque había veces que digo, es que hay algo que ¿por qué no empatizo con esta persona? Hay algo que no lo entiendo. Y te decían, si hay algo que te están contando que deberías y te está costando, es muy posible que en la comunicación no verbal hay algo que no cuadra. O lo que se dice no va acorde con lo que se está haciendo. O sea, como diciendo, no entres a juzgar, por supuesto, porque pues una percepción, pero normalmente cuando algo es posible que haya algo en el entorno que te esté dando otro mensaje. Esto es como cuando alguien dice a su hijo, en esta casa no se grita. ¿Vale? El mensaje es, en esta casa no se grita, pero tú estás gritando. ¿Vale? O puedo decirte, ay, qué guapa estás. O puedo decirte, qué guapa estás. La misma frase, ¿eh? O puedo decirte, qué guapa estás. Qué guapa estás. Y reírte. O sea, si tú no recibes del mismo modo la misma frase. Son cosas básicas, ¿vale? Pero son ejemplos que en lo otro, más complejo, también pasa. También pasa. Cuando una persona está queriendo enseñar algo, pero en sus formas a ti no, eso es algo que te está queriendo enseñar, tampoco te está llegando, pues eso somos nosotros muchas veces. Pues lo del típico de que no se dicen palabrotas, oño. Y yo, claro, tengo al lado a mis compañeras con el niño, que sea la última vez que te oigo decir una palabrota, se va y dice, ay, el hijo pum de este no sé cuándo, yo digo, vamos a ver, es que tú enseñas lo que haces, no lo que dices. Y además que podría sacaros estadísticas de cómo se queda lo verbal y cómo se queda lo visual, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, las acciones tienen que acompañar la fe, sí o sí, hermanos. Es que no pueden no acompañar, es que entonces no es fe. Y si hay algo que no, vamos a mirarnos qué es lo que está impidiendo que mi fe, que yo creo de verdad en Señor. ¿Cómo puede ser? Pues vamos a analizarnos un poco, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Yo recuerdo a una compañera con la que me crié en la iglesia, que sus padres pues eran cristianos de toda la vida, además parecía una familia medio idílica y tal, y en una de esas, de un poquito más mayor, me quedé en su casa a dormir. Su padre era como muy, de hecho, cada tanto a veces hasta predicaba, tal,
Pero ella y sus hermanos siempre eran muy revoltosos, muy desobedientillos, muy así. Y me quedé una noche a dormir, es que me acuerdo porque me impactó un montón. Yo voy a decir que me he criado en una casa donde mis padres han vivido lo que han predicado. O sea, si mi padre metía la pata pedía perdón, si tenía que pedirnos perdón a los nanos, o si mi madre tal, me refiero, no se decían palabrotas, se respetaba. Padre cada vez que tenía que reñirnos por algo nos sacaba la Biblia y nos predicaba, que eso era, Dios mío, a día de hoy lo sigue haciendo y ya nos reímos, ¿no? Le sacamos la hija de paso. Pero bueno, sé que no en todas las casas ha sido así, por eso hago énfasis. Han habido carencias, ha habido errores en algunas cosas, pero ellos lo que creían lo hacían, lo vivían. Pero, por ejemplo, estaba en casa de esta amiga una noche, me acuerdo, no sé qué hizo la nena, que estaba yo, su amiguita del alma al lado, que fue a decirle algo a su padre, estaba cruzado, te calles ya, menuda gilipollas, le soltó a la niña, eres. Y yo, una palabrota. Pero claro, alguien encima súper de... Y ella me mira toda avergonzada y le empieza a decir, agacha la cabeza, la nena se llena de ira y se fue, vámonos a meditación. Yo súper traumada, o sea, no debería decir una agresión verbal, una humillación en ese momento. Además, no había pasado nada, no habíamos roto nada, no, o sea, el hombre en la casa, claro, luego salió a la luz, pues era un señor que llevaba toda la vida de familia, hijos de creyentes, de familia pastoral, se mudaron a Valencia, en Valencia mis padres intentaban pastorearlo muchísimo, al final resultó pues que era mujeriego, tenía un montón de problemas de un montón de cosas, maltrataba verbalmente y llegó alguna vez a maltratar físicamente a la mujer. Y claro, los hijos a día de hoy, que son, la pequeña tenía mi edad, pero los otros son más mayores, uno ha tenido varias parejas, es incapaz, no están apartados del Señor, que no quieren saber nada, claro, su concepto de Dios tenía nada que ver, porque por más que le predicaras una cosa o vieran algo, luego lo que se estaban comiendo en casa era otra cosa. Y claro, entonces, no tener fe solo nos salva, ni tener fe tiene que acompañarnos las acciones. Y otra cosa, la última que quería ver, que he visto como que puede ser algo muy de hoy día, que puede impedir que nuestra fe se esté transmitiendo a través de las obras, es un poco la conformidad o la comodidad. Estaba esta mañana con las tostadas, no me acuerdo ahora con qué hermana he coincidido en las tostadas, que te quedas así y le digo, ¿hay algo más lento en la vida que esta tostadora esperando a que caiga? Parece que pase una eternidad hasta que llegan las tostadas. Y yo, en serio, que vengo de Uganda, que no hay ni pan, me refiero, que sé que esto es comodidad pura y dura del primer mundo, ¿vale? Y esto pues nos juega en nuestra contra, por supuesto. Estamos muy acostumbrados a estar cómodos, estamos muy acostumbrados a que, ¿sabes? Estar conformes. ¡Ay! El aire está muy fuerte, esa soy yo. Dios mío, no sé cuándo. ¡Ay, no hay aire! Dios mío, qué calor. Es que aquí voy a aguantar. Pues como pongan el aire, me voy. En Uganda, perdón, estábamos en una iglesia llamada la iglesia bajo el árbol. Es que se reunían en un arbolito que hacía un poquito de sombra y ahí toda la iglesia metidita, súper contentos. Y tú ibas ahí a predicar y te aguantaban las lágrimas porque claro, y esa era su congregación. Pasaban para el tema de la ofrenda, danzaban porque danzan un montón los africanos. Bueno, si tenéis la oportunidad, tú vas allí y te bendicen ellos a ti 1000 veces más que lo que tú llevas en bendición. La comodidad, cuando una vida tiene propósito, hay sacrificios, sí o sí. Nos conlleva esfuerzo. Sacrificio no significa tampoco flagelamiento y sufrimiento, significa esfuerzo, es morir a ciertas cosas para hacer otras, pero que muchas veces es más bendición, me refiero. A veces sacrificio es sufrir, no necesariamente. Alguna vez puede ser que sí, pero no necesariamente. Pero sí que es el hacer, esforzarnos, ¿no? No sé cuántos, hay gente estudiando aquí, que están sacándose una carrera, estudiando, o en proceso de... Yo siempre por allá, ¿no? Por allá algunos. Yo siempre lo he dicho, yo me saqué mi carrera trabajando de camarera fines de semana y tal, y nunca jamás he dejado de ir a la iglesia un domingo para estudiar para un examen. Nunca. Que tampoco me hubiera muerto ni me hubiera ido al infierno si faltaba, ¿vale? No quiero ser así religiosa. Pero es que para mí era que si Dios no era lo primero y tal, pues... Y me saqué mi carrera trabajando los sábados por la noche y yendo a la iglesia los domingos, y el Señor me bendijo y me ha respaldado siempre. Se puede estudiar
una carrera, se puede estudiar, trabajar y servir al Señor al mismo tiempo. Se puede ir a la iglesia en época de exámenes. Se puede servir a Dios porque Dios después respalda. Cuando una vida tiene propósitos, está claro que no se tiene que ser uno irresponsable, ni mucho menos, pero que dentro del orden y de las prioridades se puede. Yo recuerdo llegar a algún examen alguna vez de la universidad y decir, no he estudiado, pero vengo a ver cómo es para ver la próxima vez. Y 2 preguntas, 5 puntos cada pregunta. Y la primera, ni papa, y la segunda, algo me sonaba de clase. Pues sale, pues ahí a escribir, no sé qué, un 5, aprobada. Y yo llorando, Señor, muchísimas gracias, no lo merezco, tal. Pero Dios te respalda, de verdad. Así que los que estáis estudiando, los domingos a la iglesia. No, Dios respalda, chicos, en serio. No nos deja solos, nos respalda. Alguna vez he suspendido, repetí en un momento del instituto un curso, pero cuando tenemos un propósito de Dios, cuando ponemos en felación, cuando estamos sirviendo a Dios, Dios siempre, 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 siempre respalda. Y otro ejemplo que quiero dar es, recuerdo mis padres cuando cogieron el pastorado, yo era muy pequeñita, mi padre trabajaba un salario bien para vivir en la época en la que en España con un salario te pagabas una casa, incluso podías comprarte a lo mejor otra y mantener toda una familia. Dejó para coger una iglesia muy chiquitita en la que no habían ingresos y durante muchos años mi madre trabajaba limpiando, entonces de las ofrendas salía algo, podía de ahí, había gente que venía y les daba y no sé, Dios siempre fue supliendo, pero nunca hemos tenido, la ropa siempre era dada, yo no sabía lo que era un donuts, de la marca Donuts, los bollicaos que me hacía mi madre para el colegio, en la época en que había bollicaos, que no sé quiénes se acuerdan, lo que era una época muy de boom cuando la bollería industrial no sabíamos que era mala. Eran los bollicaos, que era súper guay, era un bollo así relleno de mogollón de chocolate. Mi madre me los hacía, pobrecita, por los perritos calientes y le metía nocilla. Y ese era mi bollicao, ¿vale? Entonces, claro, con un paquete de esos comíamos más que valía lo mismo que un bollicao. Te salían 6. Entonces, claro, así un poco pues, el sacrificio de mis padres. Recuerdo una vez, me dio a mí, ya más mayor, por decir que quería ser zoóloga. Me flipaban los animales y yo quería el mundo de los animales y me hacía muchísima ilusión, nunca había ido a un zoo, tal. Y a mi padre le dicen, vivimos en Valencia, que por Alicante, en Elche, hay un safari y que es gratuito y que es súper guay porque te metes con el coche, ves los animales, había elefante, había jirafa, no sé cuánto, entonces pillamos un sábado y para allá que vamos, casi 3 horas de viaje, ellos sin dinero hacen el esfuerzo para el tema de la gasolina, una ilusión que te mueres y llegamos y de gratis nada, había que pagar y no era barato. Y recuerdo ver a mis padres llorando en el coche porque nos tuvimos que volver sin ver animales. Yo llorando, yo ahora que soy madre, madre mía, encima a una niña que sabes que no le has dado muchas cosas porque no es que dices que tienen de todo y no pasa nada. Gracias a Dios recuerdo que resulta que había una zona donde había unos cervatillos sueltos y tal. ¡Ay, hay cervatillos! Y ya yo me fui ahí, ya con eso, pues ya fue mi momento de ver animales. Pero yo pienso en mis padres, madre mía, ¿eh? Y me recuerdo a mi abuela, súper católica, no sé qué, que llevó muy mal que mi padre se hiciera, y más pastor y tal. Es que mira cómo estás criando a tus hijas, es que tendrías que estar trabajando. Pero a él fue algo de Dios, porque mi padre, lo tenéis que con los que lo conocéis, es cuadriculado. Mi padre no gasta esto si no sabe que está esto. Mi padre no es, o sea, es súper cuidador del dinero, es muy... Y él dejar de trabajar con una familia, si no os había dicho Dios, ya te digo yo que... Y todo en contra. Recuerdo que mi hermana quería una bicicleta para su cumpleaños, no tenían un duro, una bici roja, no sé cuándo, no sé qué. Y un día, cerca del cumpleaños de mi hermana, entro en una habitación que tenían y me los veo a los dos, los estoy viendo. El suelo lleno de periódicos, una bici al revés, pintándola de rojo. Y me dice, ay, no le digas nada a tu hermana, ¿eh? No le digas nada a tu hermana, no sé qué. Mi hermana se pensaba que era una bici nueva. Bueno, no, nadie dijo que no era nueva, es la bici roja de mi hermana. Y estos sacrificios que ellos hicieron realmente sin necesidad, no iban a dejar de irse al cielo, ni iban a perder su fe por haberse puesto mi padre tal vez a trabajar. Esto conllevó a que la iglesia, en cuestión a lo mejor de 8 años, de ser 20 miembros a ser casi 200, porque empezó a hacer un trabajo, muy buen trabajo, era lo que en ese momento se necesitaba. De aquí no hago ningún dogma ni
tengo que decir que todos los pastores tienen nada, cero, cero, cero. O sea, aquí Dios sabe con cada uno el propósito y los planes con cada congregación y cómo funcionar. Pero en este caso es así. Claro, yo recuerdo cuando me casé con Diego, se casaron una tanda de muchas de mis compañeras, todas alquilando piso, algunas tenían problemas de no sé qué tal. Y yo me pude casar, pudimos comprarnos una casita y yo me sentía hasta mal. Porque digo, jo, es que tanta bendición, tenía trabajo, íbamos más o menos bien. Y yo recuerdo una vez en la iglesia decir, Señor, es que... y me acuerdo que el Señor me dijo, así, o sea, no es que me lo dijo porque no me habla así, pero fue una convicción interna que me vino y yo lo interpreto así, ¿vale? Con él, no te equivoques, esto que tú estás cogiendo ahora es todo lo que tus padres sembraron. A mí no se me pasa por alto todos esos sacrificios que hicieron por mí. La bendición hacia vosotras es por ellos, no es por tú, por guapa de cara. Y me acuerdo, me puse a llorar, lo compartí en la iglesia y todo. Nuestros sacrificios, incluso aun cuando a veces pueden parecer, no sé, ¿no? Que cuando es de Dios y para Dios, a Dios no se les pasa en alto. A día de hoy mi hermana es guardia civil, aprobó cuando muy pocos aprueban, cobra un dineral, está muy bien. Yo soy funcionaria, me ha permitido sacar mi plaza ahora este año. Me refiero, la parte económica ahora mismo, el Señor nos la ha suplido y no ha sido por... Así ya me lo dijo muy claro. Tuvisteis una infancia con muchas carencias, en muchas cosas, aunque no nos faltó la comida ni el vestido. Mi madre trabajaba limpiando en una casa donde habían 2 niñas de la misma edad que mi hermana y yo. Entonces, cada temporada, en vez de quitar la ropa de verano y de invierno, tenían mucho dinero, se la daban a mi madre y entonces mi madre venía con la ropa y era ideal para nosotras. Nunca nos faltó, pero era ropa dada siempre, no era... Entonces, como diciendo, y ahora yo sé que recibo bendición porque mis padres sembraron mucho, hermanos. Ese día que lloraban, porque no me podían meter en él, ¿sabes? Me refiero a Dios, no se le pasa en alto. No se pasa en alto. Los sacrificios por obedecer a Dios, por poner en práctica nuestra fe. La comodidad nos puede atar de una manera que no nos damos cuenta. Dorcas fue recordada y relacionada por sus obras en ese momento de entierro. Si hoy te enterraran, que esperemos que no, la gente que vaya, ¿quién irá y qué sentirá cuando se estén despidiendo? ¿Por qué cosas te van a recordar? ¿Por qué cosas me van a recordar a mí? Pues ahí es donde se va a ver si estamos llevando el reino en acción o no. Leí también que una vela para brillar en plena oscuridad brilla en absoluto silencio. O sea, es luz sin necesidad de hacer ruido. Y Dios nos dice, ¿no?, que seamos luces y a veces no hay necesidad de hacer ruido, ¿no? Tu familia, tus vecinos leerán tu vida aunque nunca lean la Biblia. Así que nuestras vidas pueden ser la Biblia de otros, ¿no? El mostrar a Jesús a otros. Así que reflexionemos cómo estamos mentalmente, estamos abiertos, somos más rigiditos, tal. Si funcionamos por convicción, por costumbre, por religiosidad o estamos muy cómodos hoy día. Pues claro, voy a dejar yo... Reflexionemos, hermanos, porque al final nuestra fe sin obras está muerta y tenemos que llevar el reino. Hay tanta necesidad, alucinaríais. En servicios sociales veo la necesidad continuamente de familias de mucho dinero. Hay mucha necesidad, Y ahí pasa, lo que pasa es que pasa a puerta cerrada. Mucha violencia verbal, mucha droga, mucho desapego. Los hijos de estas familias en muchos casos tienen afectividad cero, entonces buscan el sentirse queridos en otras historias, en otras personas. Hay mucha necesidad en todos lados. Mucho abuso sexual a niños, mucho en España, y en españoles. Que a veces dicen, no, sí, con la... No. La gran mayoría de los que llevo son españoles, Hay mucho. Ahora mismo hay una amplitud a un mundo oscuro en 0, y las mentes no están preparadas y los jóvenes están muy perdiditos. Con 15 años han recorrido mundo sexual, mundo de fiesta, y lo ves con 18 que a lo mejor le hablas de Dios y hasta les gusta porque es lo nuevo que nunca han, ¿sabes? Hay mucha necesidad, necesitamos ya, somos salvos, estamos engordando del Señor,
tenemos que dar nuestra comida también a otros. Podríamos hablar un montón de cosas, ¿no? Así que yo sé que Dios tiene propósito, vamos, los llevamos viendo con la Iglesia en Aranjuez un montón, que ha pasado momentos y momentos y aquí estáis súper bien, con gente maravillosa, pasando más momentos, pero Dios tiene propósito en este pueblo, en esta ciudad, con vosotros, con vosotras y bueno, que el Señor nos ayude a resituarnos. Y el mal del primer mundo principalmente es el de la comodidad, el yo y bueno, tenemos que salir de ahí como iglesia. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos salvaste, porque entre tantas millones de personas te fijaste en mí, Señor, te fijaste en cada uno de nosotros, nos perseguiste, nos has perseguido, nos has hablado. Gracias, Señor. Permítenos, Padre, que nuestras vidas sean ejemplo, que nuestras acciones sean maneras de llevarte a ti. Nuestra fe no esté muerta, Padre. Ayúdanos, Señor, como individuos y como iglesia, Padre, a ser ejemplo, a ser reino, a ser tú en medio de esta sociedad tan complicada, con tanta oscuridad, Señor. Perdona nuestra rigidez de mente, perdona a veces nuestro orgullo, perdona nuestros enfados, nuestro yo, nuestra manera de pensar, Señor. Perdona nuestra religiosidad y lo cómodos que somos, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar en línea contigo, incomódanos. Te damos permiso para que nos manejes, Señor, nos lleves a donde tú quieres que estemos, Padre. Bendigo a cada uno de las personas que están aquí, a esta iglesia, Señor, que sabemos que tú estás con ella, la bendecimos. Tu Espíritu Santo está en ellos, Padre. Tu propósito sea cumplido en Aranjuez. En el nombre de Jesús, amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.